¿Qué tal, amigos? El fútbol mexicano está de fiesta porque otra vez está en una final de una Copa del Mundo. Pero el fútbol mexicano también pierde a alguien muy importante en la historia del fútbol mexicano. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta edición especial de Titulares y Más, TYM Plus, edición On The Go. La puedes llevar a todas partes, hoy en compañía de nuestro querido amigo Manolo Sol, el buen Manuel Sol, exjugador de las Chivas. ¿Cómo estás, Manuel? Todo bien, ¿tú? ¿Qué tal? Bien, con muchas noticias, hay buenas, Sí, hay no tan buenas. Obviamente hay que destacar lo que está haciendo la selección mexicana sub-17, pero antes quiero abrir el paréntesis y entrar de tema en la pérdida del señor don Jorge Vergara Madrigal, dueño y expresidente del rebaño de las Chivas Rayadas, del grupo OmniLife. Lamentablemente podrá haber sido quien haya sido como un personaje antagónico dentro del fútbol mexicano, pero se lo ganó a pulso, les dio un gran estadio, les dio a la gran afición títulos que querían después de mucho tiempo. Yo creo que es una gran pérdida y el fútbol mexicano lo va a extrañar. Sin lugar a dudas, ¿no? Lo que fue Jorge, primero para las Chivas, porque agarra al equipo. Y a mí me tocó precisamente la transición cuando pertenecía a Guadalajara a Martínez Garza, al ingeniero Martínez Garza, y lo compra Jorge Vergara. Entonces hubo un cambio radical en esto, pero era de esos señores que le invertía todo a lo que creía. Él hacía las cosas bien, hacía las cosas mal, les caía mal a muchos, pero el tipo siempre invirtió en el equipo, siempre quiso hacer algo distinto, no solo por Guadalajara, sino por México. Un cuate muy positivo. Sí tenía peleas con algunos, con otros le puso picante a muchos de los partidos, pero bueno, es triste, ¿no? Que haya partido muy joven, llevaba ya luchando con una enfermedad varios años y bueno, desgraciadamente se nos fue. Claro, y Manolo, ¿sabes qué pasa? Que también él era un tipo ajeno al fútbol. Sí. Él no estaba empapado de lo que es la administración de un equipo de fútbol profesional, no sabía de un parado táctico, no sabía de cómo administrarlo deportivamente. Entonces, ahí se le criticó un poco, pero más sin embargo, le dio ese sazón extra que necesita siempre un clásico contra el América, con un desplegado contra los Pumas, burlándose del Atlas, ¿no? Un rival de la misma ciudad. Y eso empezó a dar de qué hablar de Jorge Vergara. Empezó a traer jugadores de peso del nivel nacional. Sí. Y ustedes conformaron unas Chivas que hicieron las cosas muy bien. No, y aparte de todo esto, había momentos curiosos, bien lo dices. Él no era un hombre de fútbol. No fue en su infancia ni nada. Él se dedicó más a su negocio, que por cierto hizo un negocio multimillonario como pocas gentes lo pueden hacer. Y cuando entra al fútbol, entró con ese ímpetu, como lo hacía en su negocio. Y bueno, hay cualquier cantidad de anécdotas estas que dices que les decía a todos los equipos de cosas, que a Pumas, que eran unos gatitos, a todos. Claro. Bueno, le daba sabor, pero nosotros también le decíamos de repente, oye, Jorge, ya no nos los eches a andar porque cada que se enfrentan a nosotros salen con todo. Cuando alguien habla mal de ti o te dice que eres malo, eran las declaraciones de Jorge. Siempre antes de los partidos, hoy le meto, es el fin de semana, le meto 4. Y salían con todo contra nosotros. Y él, al no estar en el medio, se le hacía muy fácil tirarle al dueño del América. El que pierda paga 30 computadoras no sé cuántos salones de clases. O sea, se le hacía fácil ese tipo de cosas que hoy en día entre dueños de equipos no se meten. Se respetan mucho. Y Jorge tenía esa mecánica, se involucraba de alguna manera, pero se involucraba. Y luego, pues, al aficionado de Guadalajara le prometió: yo les voy a limpiar el uniforme, les voy a sacar todas esas marcas que todos los uniformes hoy en día tienen como anuncios por todas partes. Llegaron a tener el uniforme limpio gracias a Jorge Vergara. La economía, pues, de repente se prestaba para eso y de repente ya no. No, era un visionario en todo. Eso de limpiar la playera. Después, con todas las que quitó, cuando tuvo un patrocinador, con ese cobró lo que quiso. O sea, ¿no? Supo hacer las cosas perfectamente. Y como te decía, tuvo errores en algunas cosas, pero era alguien que no se ahorraba un solo centavo por el bien de nosotros. A nosotros nos metió, ¿qué te puedo decir? Cualquier cantidad de psicólogos. Nos metió a unas cosas donde supuestamente te conectaban al cerebro y te ponían cosas. No sabes la cantidad de cosas. Oye, pero él era de eso, buscaba cosas para mejorar. Y no solo a las Chivas, porque él era un amante de México y decía que el mexicano
nos ponemos trabas, que nos ponemos el techo aquí muy bajo, que siempre había que pensar. Él era un hombre que amaba a México y quería que los mexicanos siempre estuviéramos al primer nivel. Claro, y precisamente quiso llevar a las Chivas a ponerlo. Él decía que quería ponerlo al nivel del Real Madrid, del Barcelona, del Manchester United, Claro. ¿no? Y esa era su visión, siempre lo trató de hacer. Ahora, también deja bases muy importantes, deja un estadio de primer nivel mundial, no le pide ningún estadio de los que hemos estado en el estadio de las Chivas, y en Europa está a la par. Para la práctica del fútbol es de lo mejor que hay a nivel mundial. Deja ese legado, deja los cimientos para que ahora Mauri, su hijo, bueno, pues continúe ese camino. Ya no haya tantas distracciones que hubo en los últimos años a la partida de él, porque se fue a hacerse un lado un poco por lo de su problema de salud. Y ¿no? ahí te va otro detalle que quizá la gente no sabía. Él, algo que se enfocaba mucho, y tiene toda la razón, era la educación. Él decía que si no había un jugador que estuviera preparado, que tuviera educación, no iba a trascender. Por eso hizo una escuela. Él hizo una escuela que se llamaba Educare, donde iban los futbolistas, donde tenía un sistema completamente distinto a las otras escuelas, él tratando siempre de innovar, de ir al frente. Y bueno, ¿a cuántas clases fuiste, Manolo? No, en segundo de primaria no es cierto. ¿A cuántas clases fuiste de Educare? No, me tocó. No, yo ya había salido. Yo estaba graduado. Oye, Manolo, pues bueno, para resumir, obviamente Jorge va a dejar un gran legado, pero tú como exjugador, como parte de la familia Chivas, dime y defíneme ¿con qué te quedas de don Jorge Vergara? Uf, tantas cosas. Te voy a resumir algo, por lo menos yo voy a estar toda mi vida agradecido con él, porque él fue el que me mantuvo en Chivas. Yo estaba prestado en Chivas cuando era la promotora, y gracias a Jorge me compró del Atlante. No me querían vender y él apostó por mí. Yo le pedí, tuvimos una charla y le pedí que por favor me comprara como diera lugar. Hizo un esfuerzo económico fuerte y me compraron, y gracias a eso me quedé en Chivas muchos años, pero él creyó en mí. Era un tipo que tú hablabas cara a cara con él, claro. Lo convencías y hacía las cosas. Él era eso, de sentirte, de si le hablabas de corazón te daba las cosas, y yo toda mi vida voy a estar agradecido con lo que hizo por mí. Excelente, Manolo. Pues bueno, yo le voy a agradecer todo lo que le dio al fútbol, y lo vamos a recordar con mucho cariño a don Jorge Vergara, que descanse en paz. Ahora, cambiando de tema, el otro lado de la moneda es la felicidad, porque otra vez México está en una final de una Copa Mundial sub-17. Sí, no importa, pero hay que llegar hasta una final y disputarla y tratar de ganarla. Y yo creo que ya se nos hizo una bella costumbre, digamos, una tradición, que la sub-17, los jóvenes futbolistas mexicanos están haciendo y han dejado el nombre de México muy en alto en estos torneos. No solo en bien lo dices, ya llevamos años desde que se ganó en el 2005 en Perú el primer campeonato, con Gio, con Vela, con varios jugadores del Pato Araujo, Mario Esparza, Moreno, varios jugadores que desde ahí... Mira, sucede algo en el fútbol. Cuando tú obtienes un campeonato, cuando te sientes campeón, empiezas a crecer, y eso se lo transmites también a los jóvenes que vienen abajo. Eso han hecho con la sub-17. México tiene gran potencial, tenemos gran cantidad de jugadores muy buenos, jóvenes, que hay que darles la oportunidad. Cada vez la mentalidad es mejor de los jugadores, cada vez están más adaptados a cualquier cosa, pueden pelearle de tú a tú a quien sea, y nos lo demuestran ellos, que son los sub-17. El problema, que no nos cansamos de decirlo, es esa transición de sub-17 a que te vuelves profesional, a que ya estás más asentado en primera división. Ahí es donde tenemos que trabajar todavía mucho, pero hay que aplaudir a estos jóvenes. ¿Sabes qué pasa, Manolo? No hay continuidad, y no me refiero a los jugadores. Los jugadores se tienen que buscar también su continuidad ya cuando están con profesionales y extranjeros. Pero no hay continuidad en cuanto a los directivos y los directores técnicos de las fuerzas o de las selecciones sub-17 y sub-18 y sub-20. Ganan un torneo sub-17 y es muy difícil que le puedan dar un sueldo, un salario bastante, ¿cómo te digo?, justificado, porque les dio un título mundial. No se lo dan, y entonces él tiene que dedicarse a buscar a ver si un equipo profesional lo contrata para él poder seguir creciendo en lo personal. Si hubiera una continuidad, el técnico campeón sub-17 continuaría a la sub-18 y luego al mundial sub-20, luego la olímpica, y tratar de seguir trabajando con ese mismo grupo para llegar a fortalecerse más y más con, obviamente, nuevos jugadores. Pero no hay.
¿Y qué pasa? La federación no los apoya y el otro día lo estaba diciendo el Potro Gutiérrez, también técnico campeón con la Sub-17 en el 2013. Dice, es que llega un momento en que no nos apoyan y nos tenemos que mover nosotros como técnicos pero, también. A ver, estás hablando del Potro Gutiérrez. Dime si alguien le ha dado oportunidad siquiera en algún equipo de primera división al Potro Gutiérrez. Quedó campeón del mundo. Por lo menos dale la oportunidad a un entrenador joven a ver qué. Estamos reciclando cualquier cantidad de entrenadores y es de las cosas que pasa en México. Salen muy buenos jugadores jóvenes, pero síganlos. Claro. Síganlos apoyando. ¿Qué sucede? Un entrenador que ya está en primera división pierde 3, 4 partidos, lo corren. Entonces, ¿qué va a hacer ese entrenador? No se la va a jugar por ni un joven. Va a poner a jugadores que ya están consolidados, experimentados, para sacar cualquier resultado. No le dan la confianza tampoco al entrenador para decir, ok, voy a meter a 1 o 2 jóvenes combinados y si pierdo, bueno, los estoy fogueando. No hay paciencia tampoco para los entrenadores. Vienen muchos extranjeros. Hay que cambiar muchas cosas, pero la base, lo primero está. Ahora hay que continuar esa evolución de estos jugadores. ¿No tendría que el Chima Ruiz darle después, si gana o queda en segundo lugar, lo que pase, darle continuidad al Chima Ruiz, sea el técnico de la Sub-18, con miras al próximo Mundial Sub-20? Claro. Eso tendría que ser la lógica. ¿Cuánto apuestas a que no va a pasar eso? No va a pasar, porque le han roto el ritmo al proceso de cada esta es una de las selecciones que ha ganado campeona mundial de la división Sub-17, en este caso. No sé por qué, ahí se va quedando el proceso. Y es difícil, es una edad todavía, 17 años, donde muchos jugadores se quedan en el camino por muchas circunstancias, pero sí es importante que sigan trabajando en conjunto, porque esto también es de los equipos. Todos estos jugadores vienen de los equipos que se trabaja bien en fuerzas básicas y ahí empiezan a surgir para una selección. Es en conjunto, que trabajen bien en los equipos con las fuerzas básicas y, como lo dices, que el Chima Ruiz, que ya tiene una muy buena visoría de todos los equipos, sigue ese proceso, no que ya terminó la 17 y ahora aviéntaselos a otro entrenador, que empiece a ver otros jugadores y todos los jugadores que hicieron bien algo, los que sigan creciendo, que los sigan manteniendo. Eso es lo que se tiene que mantener. Y así como pedimos que le den oportunidad al jugador mexicano, denle oportunidad al técnico mexicano. Claro. No traigas un Paco Gémez que no conoce nada de la Liga Mexicana y no le das una oportunidad a Raúl Gutiérrez o a Chucho Ramírez, que han sido campeones del mundo. O extranjero o mexicanos que llevan 12, 13 equipos distintos y ahí siguen reciclándolos. Sergio Bueno. Oye, juégatela por uno. Sí, de acuerdo. Dale la oportunidad a algún joven. Esperemos que sea un gran resultado. En estos momentos, mientras están viendo este video, Manolo Sol está volando a Brasil a narrar, a comentar esa gran final contra Brasil allá en su casa. Qué partido tan difícil, compadre. Muy difícil jugar contra Brasil en su casa con todo el apoyo. Viene jugando muy bien, ganando todos los partidos. No la va a tener nada fácil, pero bueno, es lo que quieres dentro de cualquier ámbito deportivo, lo que sea, enfrentarte al mejor mero en su casa y ganarle. Son las cosas que te hacen crecer. ¿A quién le ganó México la medalla de oro en los Juegos Olímpicos? A Brasil. Y en Londres, o sea, tampoco no hay imposibles. ¿Y sabes a quién le ganó también la final? ¿En Perú? En Perú. A Brasil. Le quitó Ojalá y no nos oigan los brasileños, para que no se enojen. Ya, pero... no se enojen mucho, migallos, amiguiños. Estamos hablando jugandiño. Bueno, Manolo, buen viaje. Gracias, papá. Gracias por todo. Síganos en nuestras redes sociales y este programa TYM Plus es edición to go. Llévenlo a donde quieran. En el avión, velo viendo, Manolo, por favor. Ahí voy a verme. Bueno, compadres, nos seguimos viendo en Titulares y Más y en las redes. Si tienen plataformas, ahí se ven. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. Suscríbete aquí.